Tenemos con nosotros la pastora de Quebradillas, la hermana, gloria al Señor, aleluya, Anet, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al que vive. Dios bendiga a todos esos siervos del Señor que están ahí velando, aleluya. A todos estos, ¿verdad? Que lo estamos escuchando a través de estas líneas telefónicas. Le damos la gloria al Señor, que siempre, ¿verdad? Está aquí, permite que nosotros, ¿verdad? Nos podemos conectar como nos estamos conectando ahora. Así que no importa que no nos estemos viendo en lo personal, pero nos estamos conectando no solamente a través de la línea telefónica, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al que vive, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gloria al que vive. Así que le envío un saludo, ¿verdad? Un fuerte abrazo a cada uno de los siervos y siervas del Señor que están ahí escuchando. Y gracias, ¿verdad?, a la hermana por permitir que esta noche lleve la palabra del Señor, aleluya. Así que vamos de inmediatamente a buscar la palabra, la cual se encuentra en Primera de Pedro 5:8, y cuando la tengan me contestan con un fuerte amén. Primera de Pedro 5:8, y mientras ustedes la están buscando, yo oro por la misma. Padre bueno, Padre santo, Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, Padre, gloria y honra. Padre, te damos gracias, Señor, Padre, Señor, por esta palabra que será predicada, Señor. Yo te pido que seas tú, Padre, Señor, hablando. Queremos voz de Dios y no voz de hombre. Señor, queremos, Dios mío, que tú te glorifiques a través de la misma. Señor, que según tú me hablaste a mí, le hables a cada uno de los hermanos que se encuentran, Dios mío, a través de esta línea telefónica. Señor, que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor, Padre. Glorifícate de manera especial, Padre. Señor, Dios mío, permite, Dios mío, Padre, Señor, que pueda llevar el mensaje de tu palabra, Dios mío, Señor, para que ellos puedan, Dios mío, entender y edificarse con la misma, Señor. Señor, que seas tú, Padre, glorificándote como siempre tú lo haces, Padre Santo, Señor. Que liberte, que sane, que restaure, Padre, a través de la misma. Padre, todo esto te lo pedimos a la gloria del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y si todos lo tienen, me pueden confirmar con un fuerte amén. Amén. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuelvo y repito porque solamente es un versículo, una pequeña porción de la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gloria a Dios. Así que el tema el cual el Señor ha puesto en mi corazón esta noche para cada uno de los hermanos, hermanas que están, todo aquel que, ¿verdad?, que esté ahí detrás, ¿verdad?, de este teléfono, esa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón bajo el tema velad en todo tiempo. Velad en todo tiempo. Y fíjense que es lo que estamos viendo, que ustedes esta noche, ¿verdad? No sé los que están ahí, ni quiénes son, ¿verdad?, los que están ahí, pero ustedes están velando, están, según tengo, ¿verdad?, entendido, es una vigilia. Así que en una vigilia se vela. Y es lo que quiere el Señor, y es lo que el Señor va a hablar esta noche. El Señor va a hablar esta noche que tenemos que velar en todo el tiempo. Así que voy a leer una corta introducción sobre esta misma referencia de Primera de Pedro 5:8. Cuando la humanidad cayó en pecado, Satanás se convirtió en el gobernante del mundo. Y vemos que dice en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él domina el mundo entero. Y vemos que en Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, que él patrulla, que Satanás patrulla esta tierra, y él es el que comanda un ejército de espíritus malos por medio de los cuales esclaviza y mantiene cautivo a los que están sin Cristo. Y los que están sin Cristo no se dan cuenta que el enemigo, que Satanás, los tiene cautivos. ¿Por qué?
porque no están velando, porque no han tenido ese verdadero encuentro con Cristo. El que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo tiene que saber que el enemigo anda como rugiente buscando a quien devorar, que el apóstol Pedro lo decía claramente, y tenía en cuenta el apóstol Pedro de que Satanás esclavizaba a las personas a través del pecado. Por eso es que Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu ahora opera en los hijos de la desobediencia. Los hijos de la desobediencia significa que aquellas personas que van en contra de la corriente del Señor y se dejan llevar por la potestad, ¿verdad?, del espíritu contrario, son los que operan en los hijos de la desobediencia. Vienen a permanecer hombres y mujeres que son desobedientes. ¿Desobedientes a qué? Al mensaje, a la palabra. Cuando estamos velando, entendemos lo que dice la palabra. Cuando estamos velando, entendemos que tenemos que ser sobrios. Sobrio significa que tenemos que estar alerta en todo momento, alerta en todo tiempo, alerta a las señales de Cristo, alerta al mensaje de Cristo, alerta a lo que el Señor nos está hablando. Muchas veces, a veces hay mensajes que se dan y muchas veces pensamos y repartimos el mensaje. No, el mensaje no se puede repartir, porque Dios tiene una sola boca y Dios le habla a todo el mundo por igual, pero Dios puede ser que a ti te habló en esta parte, pero al otro le habló en la otra parte. O sea, y es por eso que tenemos que el apóstol Pedro nos encomienda una misión, nos está encomendando y nos está diciendo, ustedes saben con quién están peleando, ustedes saben que el que desde el principio ha provocado este pecado, esta destrucción, ustedes tienen que entender que tienen que velar, ustedes tienen que entender que tienen que velar y tienen que estar pendientes a un destructor que no está lejos de ustedes, sino que está cerca. El apóstol Pedro dice, está alrededor, y dice, buscando a quien devorar, y lo dice claramente el apóstol Pedro. Y fíjese que el apóstol Pedro también hace una imagen, hace una descripción. ¿Y cuál es la descripción que describe? La descripción que él hace es como león rugiente. Obviamente describe como león, no dice que es león, porque el león es el Cristo, el león de la tribu de Judá, pero sí describe que dice como león. ¿Por qué se refiere el apóstol Pedro a eso? ¿Por qué? Porque así es el diablo ruge. El diablo cuando ataca, te ataca como un león, te ataca, la garra. No nos olvidemos, si alguien sabe y tiene conocimiento cómo es un león, la descripción de un león, el león tiene garras y esas garras son grandes, y cuando el león ataca, las garras, él no solamente te penetra la garra, sino que te desgarra las carnes. Eso hace cuando el león ataca. El león es un animal salvaje. Y esta es la descripción. Y el apóstol Pedro está comparando a Satanás como un león, haciéndonos entender a nosotros. Tienen que entender ustedes con lo que están peleando. Ustedes tienen que velar, porque lo que ustedes están peleando no es cualquier cosa. Ustedes están peleando con un animal salvaje. Ustedes están peleando con alguien que no le tiene pena nada, ni siquiera le tuvo pena a Cristo, porque cuando Cristo estuvo en el desierto, Él nos respetó, que era el Hijo de Dios. Él se fue y lo acechó y lo tentó, pero gracias a que Cristo estaba velando, que Cristo, aunque estaba cansado, tenía 40 días de ayuno, aleluya, 40 días y noches, y estuvo ahí, que estuvo velando, porque una cosa es orar y otra cosa es velar. Hay gente que dice, no, yo estoy orando, pero una cosa es que tú ores y otra cosa es que tú veles. Y el Señor nos manda a velar a través del apóstol Pedro, a través de esta palabra, nos está velando a cada uno a velar. Y nos está haciendo un llamado y nos está diciendo, miren con lo que tú estás peleando. O sea, que es por eso que el apóstol Pedro hace un llamado a que seamos sobrios. Esto es una exhortación a la templanza, a la vigilancia espiritual. El apóstol Pedro nos deja saber a nosotros, los cristianos, que debemos de permanecer espiritualmente vigilando, pendientes de los ataques del diablo, su gran enemigo y adversario. Pedro utiliza esta imagen gráfica, el cual ya yo le describí y le hablé a ustedes. ¿Por qué lo utiliza? Porque sabe que Satanás
anda alrededor buscando a quien devorar, y como le dije anteriormente, usa esta gráfica y esta descripción de este león. El león no le tiene pena a nadie. El león acecha y ataca, y cuando ataca para destrucción. Él no le interesa, como le dije anteriormente, si no le importó que el Hijo de Dios fuera Jesús, el Hijo de Dios, y no le interesó, cuánto más a nosotros le va a interesar. No le interesa. Es por eso que nosotros tenemos que ser sobrios, y es por eso que, gloria a Dios, que los que están ahí, de los que estén ahí, que están velando, que están orando, pero no solamente orando, sino que también velando, porque no sabemos por dónde el enemigo nos va a atacar, y es por eso que el Señor nos hace un llamado. Ese siempre ha sido el plan de Satanás, pero Cristo siempre ha tenido otros planes para los creyentes. Él les dio poder y autoridad para derribar toda fortaleza del diablo, y es con la oración. O sea, Cristo nos manda a orar. Esto es una herramienta que Cristo nos dejó, que el Señor nos dejó a nosotros para que nosotros entendiéramos de qué manera nos vamos nosotros a librar, cómo nosotros nos vamos a defender. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese que Cristo hablaba y decía: velen y oren para que ustedes no caigan en tentaciones. El espíritu puede estar dispuesto, pero también el Señor nos dice, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto a cuidarnos, a velarnos, a estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Pero nosotros debemos entender que nuestro cuerpo es un estuche que está hecho y preparado de carne. Y por eso que tenemos que entender nosotros, y tenemos que, mire que esté firme y vele que no caiga. O sea, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener hasta miedo de nosotros mismos, porque nuestro enemigo somos nosotros mismos. Hay que mirarnos en el espejo. Por eso que el apóstol Pablo hablaba y decía que nosotros somos cartas abiertas firmadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Y el apóstol Pablo habla del testimonio, que nosotros, por eso mismo, como somos cartas abiertas, y también nos dice que tenemos que alumbrarnos en la luz, en el espejo de la palabra, porque la palabra es un espejo que nos confronta a cada uno de nosotros, pero verdaderamente nosotros podemos decir, no estamos mirando en el espejo de la palabra, podemos decir que nosotros estamos utilizando las herramientas, la fuerza, estamos usando lo que el Señor, la fortaleza que el Señor nos ha dado. Estamos verdaderamente haciendo lo que el Señor nos mandó. El Señor, ¿a qué nos mandó? Nos mandó a orar, nos mandó a velar, nos mandó a ayunar. ¿Por qué? ¿Por qué el ayuno? Porque la Biblia dice que este género, y cuando habla de género, habla de demonios, de principados, de potestades, habla de estos espíritus del mal, espíritus malignos que se han dedicado a hacernos la guerra a nosotros. Por eso que el apóstol Pedro habla todo el tiempo: sean sobrios, velen. O sea, y estar sobrio significa que nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor, que nosotros no nos podemos dormir, que si hay cosas que suceden a nuestro alrededor, tenemos que entender que tenemos que vigilar que estas cosas no nos turben, que no nos turben a nosotros, que nosotros podemos seguir caminando sin que las circunstancias de la vida y las cosas que pasan alrededor de nosotros nos turben. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que el diablo va a permitir ciertas cosas en la vida de nosotros, en la vida de nuestra familia, ¿ves? Y ahí es donde nuestra fe será probada. Ahí es que verdaderamente nosotros vamos a dejarle saber al Señor de qué estamos hechos. Porque no es lo mismo que nosotros realmente digamos, yo le sirvo, gloria a Dios que le sirvo al Señor, pero realmente podremos servirle al Señor en la prueba, podemos servirle al Señor en el llanto, en la tragedia, en el dolor, como le decía a Job, a la esposa, podemos recibir lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir. O sea, que nosotros tenemos que entender que hay cosas que nos van a seguir pasando. ¿Por qué? Porque las señales, lo que estamos viendo, el tiempo que estamos viendo, habla por sí solo. Y mientras más se acerca el tiempo, mientras más se acerca la venida de Cristo, más las señales van a seguir dándose. Pero más nosotros tenemos que estar pendientes y tenemos que estar orando
en todo tiempo y en todo momento. Por eso es la exhortación de orar, de ser sobrio, de velar, de velar. Y velar no significa, como le dije anteriormente, orar. Significa que tenemos que estar pendientes a todo lo que suceda. Y aunque a veces veamos cosas difíciles en nuestra vida, que a veces pensemos que no podemos tolerar esto, tenemos que entender que sí tenemos que hacerlo, que sí tenemos que tolerarlo. Lucas 22, 40 al 46, mire lo que dice. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y el que se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era sacandaraba kenda, su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así que Cristo oraba y velaba, ¿y de qué manera? Y sin embargo, aquí los discípulos tipifican lo que es el pueblo de Dios hoy en día. Tipifica que el pueblo duerme, el pueblo se queda dormido, el pueblo ahora, en ese momento Jesús necesitaba que oraban con él, porque Jesús sabía que pronto venían por él. ¿Y qué hacían los discípulos? Durmiendo. Así que los discípulos, yo creo que tipifica este tiempo, que la iglesia duerme y la iglesia tiene que velar. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que entender que estas son cosas que no se deben de hacer una vez al año o una vez al mes, hay que constantemente, y nosotros también tenemos que tener ese altar de oración en nuestras casas, no solamente porque lo hacemos en la iglesia, no, también tenemos que levantar un altar de oración en nuestros hogares, orando, ungiendo nuestros hogares, orando por nuestros familiares, velando, cuidando, cubriendo nuestro hogar. El apóstol Pablo también decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese que el apóstol Pablo hablaba de una oración, no es cualquier oración. Él hablaba de una oración y súplica en el Espíritu. Una oración que es en gemir, cuando tú oras gimiendo, cuando tú oras llorando, cuando tú oras en una perseverancia, cuando tú estás orando por todos los siervos del Señor, tú estás orando, tú estás clamando, tú estás orando en el Espíritu. La oración que es una oración intercesora, que es una oración que derriba a los demonios, que es una oración que al enemigo no le gusta, es cuando tú perseveras en la oración. Hay gente que se cansa en la oración, hay gente que ora un día y dice, no, porque es que Dios no me escuchó, estoy cansado de orar. No, hay que ser perseverante en la oración, hay que perseverar. Hay gente que llevan 20, 30 años orando por lo mismo y todavía no han visto el fruto, todavía no han visto la promesa, pero nos vamos a rendir por eso. Se nos olvida que los siervos de Dios, los discípulos, los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, ellos murieron orando, clamando, y ellos murieron esperando ver una promesa, o sea, una promesa que nunca vieron. Muchos no vieron sus promesas. Y eran personas que oraban constantemente, con perseverancia. Así que no nos quite a nosotros el gozo, que no nos quite porque no hemos visto, quizás no hemos visto lo que sucede en nuestra vida, no hemos visto que hay una promesa que Dios habló para tu vida y que te dijo, mira, yo voy a hacer esto en tu vida, yo voy a cambiar tu vida, yo voy a cambiar a tu familia, yo voy a levantar a tu familia, yo te voy a levantar, yo te voy a llevar a las naciones, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Pero tenemos que entender que el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios, el tiempo no es de nosotros. Y todo es en el tiempo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a tener esa paciencia, esa fe, esa templanza. La Biblia habla del fruto del Espíritu. Y un fruto del Espíritu es templanza, es dominio propio. Tenemos que dominar nuestros pensamientos. Tenemos que dominar esa manera de pensar, de esa desesperación de nosotros, de desesperarnos.
de desesperarnos y no perseverar en lo que estamos pidiendo. Porque yo pedí ayer, lo voy a pedir mañana. Porque ya llevo una semana pidiendo, ya no voy a pedir más nada. Porque ya llevo un mes, ya llevo un año, ya llevo 5 años. Tú puedes llevar 5 años. Hay gente que llevan hay gente que llevan 30 años pidiendo y no han visto la promesa. Muchas veces es que no sabemos pedir y otras veces es que estás pidiendo algo que no va conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que escudriñar lo que le estamos pidiendo al Señor. Escudriñemos nuestra oración, escudriñemos nuestra petición. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a nuestro Señor Jesucristo? Verdaderamente es el propósito de Dios contigo, el propósito de lo que tú le estás pidiendo. Si no es el propósito de Dios, son cosas que el Señor no va a permitir, porque el Señor no va a permitir algo que el Señor va a decir, porque el Señor sabe y conoce el principio y el fin de todas las cosas, y algo que dañe nuestras vidas, ya sea al principio o al final, el Señor no lo va a permitir en nuestras vidas. Y el Señor sabe lo que hace. El Señor conoce los tiempos. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, tenemos que tener esa calma. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 16:13, una exhortación. Nos dice, velad, estad firme en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Nos está diciendo, oye, pórtate varonilmente, pórtate como dice la palabra, mantente firme. Nos está diciendo, oye, esfuérzate, mantente firme, mantente mantente varonilmente, mantente como un siervo, una sierva, un varón de Dios, una sierva de Dios. Resiste, aguanta, soporta, resiste. Es bueno cuando Dios nos tiene la nevera llena, es bueno cuando hay trabajo, es bueno cuando tenemos gasolina, es bueno cuando el dinero sigue entrando, pero cuando el dinero no entra, cuando no tenemos nada en la nevera, cuando no vemos una luz al final del camino, cuando nos encontramos solos, esa es la verdadera prueba, hermano. Esa es la verdadera prueba. Ahí es ahí es donde se separan los niños de los siervos de Dios. Ahí es donde se separa el tizón. Se separa el tizón de verdad. Ahí es que verdaderamente Dios ve quién es un tizón encendido, arrebatado. Ahí es que Dios ve si tú eres tizón o eres ceniza. O tizón o ceniza. El que no soporta y no aguanta, estás en la ceniza. Se te acabó el aceite. Y hay gente que ve que se le acabó el aceite. El aceite, la unción del Santo de Israel, hace que tú te mantengas firme, hace que tú te mantengas salvo, hace que tú te mantengas sobrio, como nos dice el apóstol Pedro, hace que tú te mantengas velando, hace que tú vivas la palabra. Eso hace el aceite, eso hace la unción. Si había un hombre de oración, ese era Daniel. Vemos en el capítulo 6 de Daniel que Daniel oraba 3 veces al día. Y vemos que este hombre no se dejó intimidar. Era un hombre que no se dejaba intimidar de nadie. Él tenía que orar. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A Daniel trataron de intimidarlo. A Daniel en el capítulo 9 vemos la oración de Daniel por el pueblo. Daniel capítulo 9. Fíjense que este hombre oraba y de qué manera él oraba por su pueblo, de qué manera él persistió. El Daniel capítulo 9 dice 9:19. Dice, ese capítulo, usted lo puede leer y va a ver la oración persistente de Daniel. Al final, en el 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado
sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así termina Daniel esta oración del capítulo 9, del 1 al 19. Y termina Daniel hablándole a Dios, hablándole para que perdonara al pueblo, para que prestara oído a esta oración, para que no tardara por amor. Fíjese que Daniel le dice, por amor a ti mismo. ¿Por qué a ti mismo? Porque nosotros somos creación de Dios. Y entonces Daniel está pidiendo y clamando. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Por eso es lo que pasa con la gente que vela, con la gente que ora, con la gente que tiene una intimidad, una relación con el Señor. Ve que a la hora de la verdad, ¿sabes? No vamos a caer bien. ¿Por qué? Porque la unción de Dios hace que la gracia de Dios camine contigo, y eso le pasaba a Daniel. Daniel caía en gracia con todo el mundo. Lo ponían como gobernador, lo ponían como consejero, lo ponían como el hombre más sabio, lo ponían como la mano derecha de los reyes. O sea, Daniel caminó y andó tanto y tanto y tanto, pero al final se volvieron en contra de él. ¿Por qué? Porque vieron este hombre, un hombre que no le dieron ningún defecto. ¿Cuál era el único defecto? Que Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba a este hombre. Y es lo que el Señor está buscando, que nosotros también entendamos que nosotros tenemos que tener ese tipo de oración. Es una oración que nos hace a nosotros meditar en el Señor, que nos hace velar, que es lo que está buscando el Señor, que nosotros velemos en todo tiempo hay que velar. Fíjese que en Daniel vemos este capítulo, Daniel 10, esto es bien importante porque aquí es donde vemos la oposición. Daniel 10:13 dice, mire la oposición que tenía Daniel cuando Daniel se puso en ayuno y en oración por el pueblo de Israel. Estaba orando por su pueblo, pidiéndole al Señor por su pueblo, y ya iba por 21 días pensando que el Señor no lo había escuchado. Mas mira lo que dice el capítulo 10 de Daniel, versículo 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero ve aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza del Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mí, Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y ahí estamos viendo cómo en esta revelación, cómo esta visión que tuvo Daniel, que se quedó sin fuerzas, obviamente, porque ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Y ante este ángel que le estaba diciendo todas las cosas que habían de pasar, pero le decía una y otra vez que se esforzara. Y en otras palabras le dijo, mientras tú seas valiente, yo te daré la victoria. Y le decía a Daniel, pues que tenía que hablar. O sea, que valió la pena que Daniel estuviera todo ese tiempo orando y vigilando, porque en estos 21 días de ayuno, el Señor se manifestó a través de este ángel y le habló, y de qué manera.
O sea, muchas veces nos cansamos, como le estaba diciendo anteriormente. Nos cansamos y pensamos que no vale la pena realmente orar. No vale la pena orar y pedir, pero sí vale la pena orar, vale la pena clamar, pero sobre todo vale la pena tener la confianza en el Señor. Tener la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha vestido de toda la armadura de Él. El Señor nos dio todas las herramientas a vida y para ver, para que nosotros tuviéramos esta fuerza para seguir hacia adelante, para no darnos por vencidos, para entender que tenemos un enemigo de las almas que nos está acechando, que tenemos un acusador que nos acusa día y noche, pero el Señor nos está diciendo, oye, yo te entregué todas las almas, ¿qué tú vas a hacer con la armadura? Fíjate que el apóstol Pablo habla en Efesios 6:11, dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y después dice, porque no tenemos lucha contra sangre, y aquí está claro con lo que estamos nosotros peleando, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, termina diciendo, el versículo 14, termina diciendo, el 13, termina diciendo, y habiendo acabado todo, o sea, una vez se acabe la prueba, una vez se acabe la lucha, se acaba la batalla, nos dice, está firme. Está firme significa que en medio de la batalla, en medio de la guerra que nosotros podamos tener, tenemos que entender que tenemos que mantenernos de pie, tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque en la lucha que nosotros tenemos contra las huestes de maldad, esa lucha no se va a acabar. Esa lucha está ahí y siempre la vamos a tener, y eso será hasta que Cristo venga. Por eso es importante el mensaje que nos deja el apóstol Pedro, que nos dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario está alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién es que busca? No hay nadie más, sino que un siervo y una sierva de Dios que se guardan, que se cuidan, que velan, que se mantienen orando. Esas son la gente que Satanás está buscando. Satanás no está buscando al carnal, al que no ora, al que no ayuna, al que no vela. Ese no, porque ese lamentablemente, ese ya cayó en las garras del león, ya cayó. ¿Ves? Pero el que se cuida, el que se guarda, el que vela, el que guarda la palabra del Señor, a ese es el que el enemigo le va a hacer la guerra. Y es por eso que este apóstol nos está diciendo, oye, manténgase firme, no bajen la guardia, sean sobrios, manténgase velando las cosas que suceden a su alrededor. A veces nos pasan cosas y nosotros como que nos desenfocamos. No, porque no tienen que ver las cosas, no importa que no tengan que ver con las cosas de la iglesia. El diablo se te mete en la casa, se te mete en tu casa, en tu cuarto, en tu trabajo, con tu familia. El enemigo puede usar a mucha gente. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso que este apóstol nos dice, velad. Y concluyo con el primero de Juan 4:4, que dice, hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que aquí el apóstol Juan nos está diciendo, ¿verdad?, de parte de Dios, mayor es el que está con nosotros, que es el Señor nuestro Jesucristo, que ya venció al mundo, y si Él venció, nosotros también venceremos. Pero la clave para vencer las artimañas de Satanás, la clave para vencer es velar. Por eso es que predicamos bajo el tema, Primera de Pedro 5:8, que dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario está alrededor buscando a quien devorar. Gloria a Dios, este es el mensaje que el Señor me ha dado para cada uno de los siervos que se encuentran ahí en esta noche. Espero que le haya sido de edificación y que sigan velando, no solamente orando, sino velando y que nada les sorprenda, porque en este caminar cualquier cosa nos podemos esperar. Por eso es que el Señor nos manda a velar. Así que Dios los bendiga.